Patrimonio bibliográfico. Patrimonio. No sé. La investigación, caracterización de las colecciones patrimoniales de las bibliotecas públicas de 3 municipios de Antioquia nace por el interés que tiene el grupo de investigación en biblioteca pública en conocer cuál es el estado de estas colecciones y caracterizarlas de tal manera que se sepa cuáles son los autores, qué se escribe sobre los municipios y cómo se están organizando, conservando, recuperando y si hay elementos de difusión en estas bibliotecas públicas. El patrimonio bibliográfico es todo documento que represente o sea la expresión de identidad cultural de un conglomerado social, comunidad o nación, editado en cualquier soporte, papel, acetato, magnético, óptico o microforma, sin importar el formato de su presentación, libro, monografía, folleto, afiche, cartografía, revista, boletín y prensa, que se produce con la intención de difundir un saber o idea de un grupo o comunidad, o que es producto de un momento histórico o de un valor simbólico para dicha comunidad, dado que da o afianza su identidad cultural. En todo caso, el documento patrimonial cumple con al menos una de las siguientes características: originalidad, unicidad, valor simbólico, valor del contenido y valor estético. Es el libro la máxima expresión del patrimonio bibliográfico, pues su valor e interés no solo radica en su sentido textual, sino también en los aspectos relativos a la creación, procedencia y usos que la comunidad hace de él. Cuando el libro es único y es un libro, digámoslo, local, tiene que ser ante todo un libro que sea del municipio, un libro que es irreemplazable. Por ejemplo, nosotros, el patrimonio de nuestro municipio, el material, no se presta para la casa, porque se pierde este libro, no se puede recuperar. Son libros, son manuscritos, son historias, recopilaciones de cada municipio. Hay libros muy importantes, muy trascendentes que permanentemente se citan, hay otros que van quedando en el olvido, pero que en un momento determinado pues reflorecen cuando se empiezan a hacer investigaciones sobre temas muy específicos. La investigación se desarrolló en los municipios antioqueños de Yarumal, El Carmen de Viboral y Sonsón. Cada una de estas poblaciones cuentan con bibliotecas públicas que albergan colecciones de material bibliográfico patrimonial de diferente índole. Los criterios de selección para trabajar en estos 3 municipios fueron fundamentalmente mirar donde la Escuela Interamericana de Bibliotecología tiene presencia con formación profesional, tanto en bibliotecología como en archivística. Entonces seleccionamos las bibliotecas públicas adscritas a estos 3 municipios. Yarumal. Yarumal, a solas contigo. Este fin de semana pasó por mi mente Gonzalo Arango, amigo de los desamparados de la noche. Fundado en 1787, el municipio está situado en la subregión norte del departamento. Yarumal cuenta con la biblioteca pública Epifanio Mejía, creada en 1953 por el Ministerio de Educación Nacional, con aportes en dinero, colecciones y mobiliario. En 1968 contaba con más de 1000 volúmenes. En la actualidad, la Biblioteca Pública Epifanio Mejía está dividida entre la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano, donde funciona la Sala de Lectura Epifanio Mejía, y Ciudadela Municipal. Para muchos, hora de dormir. Para otros, hora de despertar de la realidad de una semana de trabajo o de estudio, o peor aún, de no hacer nada. Me pareció maravilloso que se estuvieran preocupando por los municipios, porque aquí en Colombia tendemos a ser muy admiradores de la cultura de las ciudades, de lo que se produce en las ciudades, pero olvidamos lo que se hace fuera de las grandes ciudades, lo que se hace en los pueblos, en las veredas. Entonces, una universidad pública
asuma esa responsabilidad es bastante importante para el destino cultural del país. La cultura no solamente se escribe en las grandes ciudades, en las grandes ferias, también se escribe en el relato de los desconocidos, en el relato de los pueblos. El Carmen de Viboral. La palabra une la huella visible con la cosa invisible, con la cosa ausente, con la cosa deseada o temida, como un frágil puente improvisado tendido sobre el vacío. El Carmen de Viboral, fundado en 1752, está ubicado en la subregión oriental del departamento. Su biblioteca pública municipal, Jesús Antonio Arango Gallo, está situada en la zona urbana de la población, en el barrio El Edén, donde se encuentran documentos bibliográficos que dan cuenta del municipio, escritos por carmelitanos o elaborados en el Carmen de Viboral. Con discreción, atención y cautela, con el respeto hacia aquello que las cosas presentes o ausentes comunican sin palabras. Me parece muy importante que tengan conocimiento de lo que tenemos acá en nuestra biblioteca, de este valioso material del Servicio de Información Local, y que conozcan, que se difunda la información, que para otras personas de Antioquia también vean muy valioso el trabajo que hacemos acá en la biblioteca y que conozcan parte importante del CAR. El conocimiento sobre el estado de las colecciones patrimoniales existentes en estas bibliotecas permitió recopilar el patrimonio bibliográfico y dar cuenta de su identidad, historia y memoria como una forma de dar respuesta al objetivo planteado en la investigación. Diagnosticar el estado de las colecciones bibliográficas patrimoniales de la Biblioteca Pública de El Carmen de Viboral, Sonsón y Yarumal, y con él el diseño de criterios de definición y valoración de la colección bibliográfica patrimonial y el registro en la base de datos. Que ahorita se está trabajando mucho el tema de la información local, pero se queda en eso, en lo efímero, en la información que le sirve al ciudadano para gestionar su vida, para resolver sus necesidades inmediatas, pero que todavía no hacemos conciencia de esa parte del patrimonio. La muchacha, de pelo casi azul y largos ojos chispeantes, se agita, aguzada por la música. Hace girar las esbeltas caderas, sacude los hombros desnudos, menea los pechos. He estado con el vaso en la mano, morosamente viéndola bailar, hasta que me decido y me levanto y extiendo el brazo invitándola. Acá en la sala de lectura, pues aparte de tener casi, puedo decir, la totalidad de la obra de José Manuel Arango, son alrededor de 289 libros que pertenecían al poeta. Sobre todo encontramos ahí mucha poesía, mucha filosofía, porque él fue filósofo, que tienen un elemento adicional de importancia, que muchos de los textos están subrayados o glosados por el mismo poeta. Es una herencia, ¿cierto? Lo que yo disfruto y lo voy a heredar a mis siguientes generaciones. Entonces, un libro, y qué mejor que un libro, sin demeritar ningún tipo de otro patrimonio, por ejemplo, el arquitectónico, cuando hablamos del trabajo que hacen los artesanos, pues es bien interesante, pero un libro tiene una dimensión mucho más amplia. Estamos hablando de que nos narra una historia, de que nos cuenta cómo es la gente, de que nos dibuja en palabras un paisaje. Baila conmigo, muchacha, no te dejaré ver mis dientes flocos y quebradizos, no repares en mis sienes canosas. Y ella vuelve los ojos sonrientes y viene hacia mí bailando y pasa al lado mío y va a abrazarse con un adolescente de dientes espléndidos. Tristemente también vemos cómo valoramos más lo extranjero. Entonces, pocas veces cuando uno indaga con estudiantes, pregunta por autores locales, no saben, no tienen referentes, ¿cierto? Más fácil te referencian a vos autores franceses, alemanes, qué sé yo. Y yo pienso que siempre hacemos como el recorrido a la inversa. Primero empezamos por lo de afuera y terminamos por último conociendo lo nuestro. Yo creo que este tipo de propuestas lo que nos llama es a hacer el recorrido contrario, es a fijarnos, a poner nuestra atención en lo local. Sonsón.
Desde el pico más alto de la estirpe prosera que cree en Don Quijote y reza en español, con la niebla terciada igual que una mulera, casi dentro del cielo se levanta Sonsón. Es el pueblo que tuvo la catedral más bella y más íntimamente lacrada con su Dios. Un día el campanario sintió temblar la tierra y al caer la campana el cielo se cayó. Fundado en 1800, está localizado en el oriente antioqueño a 113 kilómetros de la ciudad de Medellín. Es el municipio más extenso de los 23 que conforman el oriente antioqueño. Durante las primeras décadas del siglo XIX, Sonsón se convirtió en el centro proveedor de la colonización hacia el suroccidente colombiano, siendo un eje comercial y financiero destacado en la región antioqueña, llegando a ser por muchos años la segunda ciudad del departamento. En obras importantes, pues yo tengo que decir que todas, pero si me dijeran, bueno, díganos siquiera unas que al menos sean representativas, pues durante los últimos años hemos venido trabajando las obras de Joaquín Antonio Uribe, no solamente el Niño Naturalista, sino Flora y Fauna Sonsonesa, Flora y Fauna antioqueña. Claro que la parte de periodística fue bien importante, o sea, llegó el momento en que en Sonsón los días sábados se repartían 4 periódicos distintos. En las bibliotecas públicas de Sonsón se encontraron el mayor número de materiales patrimoniales, asunto que puede explicarse a la luz de ser un lugar de tradición cultural arraigada, por donde ingresó la colonización y con ella la cultura oral y escrita. El contar con una imprenta desde inicios del siglo XX contribuyó a que muchos de los autores lograran imprimir sus textos. La existencia de la Sociedad de Mejoras Públicas desde inicios del siglo XX y tener el Centro de Historia San José de Espeleta, adscrito a la Casa de la Cultura y con más de 40 años de trayectoria. Buscando paso seguro para las Indias de Oriente, parte Colón persistente, es decir, cabeciduro, y al no hallarlo del apuro se sale dicho Colón, con pegar un resbalón desde Bering para abajo y nos descubre, carajo, por pura equivocación. En esos finales del siglo XIX, principios del XX, los libros llegaban a Sonsón importados y era muy fácil conseguirlos, no eran muy costosos, o si eran costosos la gente de aquí tenía con qué. Entonces se organizaban bibliotecas particulares, las casas de las personas más pudientes tenían su propia biblioteca. Cuando desaparecieron esos personajes, fueron quedando las casas reducidas a su mínima expresión, empezaron a ver que es un problema y que había que salir de eso. Entonces, cuando aparecen instituciones, por ejemplo, como la Biblioteca Municipal, mucha gente donó sus libros a la Biblioteca Municipal. El municipio cuenta con la Biblioteca Miriam Correa Palacio, creada en el año de 1953 con el envío de 1.200 volúmenes y la dotación completa de estantería y silletería. Desde sus inicios, la biblioteca se le asignó el papel de conservar los tesoros bibliográficos del municipio, donados por ilustres sonsoneños. De esta biblioteca llaman la atención 2 de sus colecciones. La colección patrimonial, con cerca de 300 volúmenes, donde se encuentran materiales publicados en el siglo XIX, las primeras ediciones del botánico Joaquín Antonio Uribe, la primera obra escrita por una mujer en Colombia, Mercedes, algunos originales de autores sonsoneños, entre otros textos, documentos y periódicos. Hay un verbo muy bonito dentro del idioma español, se llama trajinar, y en lo que toca con nuestro país podemos darle el significado en toda su extensión, trafagar, estar de un lado a otro, recoger, usar, escuchar, descubrir. Por eso, la segunda edición del libro Remembranzas del Viejo Sonsón, escrita por Mercedita Ramos Toro, es el trajín de una época de nuestro pueblo. La difusión no es tan difícil con las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos una herramienta valiosísima. Ahorita el asunto que viene es cómo buscar digitalizar estas colecciones, sobre todo aquellas que su principal característica es la antigüedad o la rareza y el estilo, porque son colecciones que requieren de más presupuesto, de más recursos para su conservación. 1, porque nos entrega una base de datos actualizada. 2, nos revaloriza
UNESCO nos dice que tenemos unas joyas bibliográficas que no se encuentran en muchos municipios de Antioquia. El valor que esta biblioteca tiene, entonces uno ya sabe el cuidado, la protección. Antes nosotros dejábamos entrar la gente a consultar dentro de este escenario, ya no, entonces ya buscamos un lugar, las personas llenan una asistencia, qué libro tiene en su mano, en qué estado está, y asimismo le retomamos el libro. Cada municipio tiene una fortaleza temática de acuerdo con los contextos del mismo. En el Carmen de Viboral, el porcentaje más alto del patrimonio bibliográfico lo constituyen los materiales relacionados con el poeta José Manuel Arango y también con un vasto material producido por sus habitantes sobre la historia de las veredas. En Sonsón, materiales relacionados con temas eclesiásticos, de historia y de botánica. Por otra parte, se encontraron un buen número de materiales autografiados, igualmente ediciones originales de Joaquín Antonio Uribe y una cantidad representativa de folletos. Finalmente, en el municipio de Yarumal no se refleja un patrimonio bibliográfico que dé cuenta de una preocupación por una cultura propia, caracterizados esencialmente por su antigüedad, y tan solo unos pocos son de autoría de personas del municipio o tratan sobre figuras representativas de su cultura o historia. Es un tema inexplorado, entonces esta investigación abre caminos para continuar. Esto es el granito de arenas. Ahorita trabajamos 3 bibliotecas, en otro momento trabajamos otras 3 bibliotecas de Antioquia, entonces ya son 6 bibliotecas antioqueñas. Es una muestra mínima frente a las 137 bibliotecas públicas que tiene Antioquia, pero la metodología se puede replicar, se puede mirar cómo cada municipio, cada biblioteca pública empieza a levantar ese patrimonio, porque van a quedar todos estos insumos metodológicos que va a servir para que los bibliotecarios, a partir de esa planilla, de la caracterización que hicimos del patrimonio, puedan ingresar la información.